Se puede asegurar que el acero es la columna vertebral de la industria, pero ¿cómo se convierte uno de los recursos más abundantes de la Tierra en un confiable bloque de construcción? El acero se produce con el mineral de hierro o chatarra. En esta operación se reciclará chatarra. Un electroimán de 10 toneladas sirve para reunir automóviles aplastados, artefactos eléctricos, latas y otros desechos de hierro. Este potente imán es capaz de levantar 5 toneladas de metal. Cerca del 80% de esta chatarra se convertirá en barras de acero. Enseguida, el metal se echa en un cesto cuyo peso es de 32 toneladas. El cesto puede contener la asombrosa cantidad de 60 toneladas de metal, que a su vez se convertirá en metal fundido. Este horno alcanza una temperatura de 1650 grados centígrados, que es capaz de licuar prácticamente cualquier cosa. El horno se calienta con 3 electrodos y 4 quemadores a gas natural. El contenido del cesto se vacía en el horno. Los trozos de metal entran en contacto con el acero fundido y un sistema de ventilación extrae el humo que se produce. A esta elevada temperatura, las 60 toneladas de metal se fundirán en unos 60 minutos. Esta mezcla fundida contiene impurezas que suben a la superficie una vez que se ha licuado el metal. En esta etapa, un obrero recoge una muestra de acero para determinar su composición química. Luego, un pitón inyecta oxígeno en el metal fundido. Esto reduce el nivel de carbono, lo que a su vez homogeneiza la mezcla y acelera el proceso. Se coloca un cucharón bajo el horno. Luego, el acero fundido pasará desde el horno al cucharón. El acero es vertido con gran facilidad al cucharón. El cucharón pesa 55 toneladas y contiene 115 toneladas de acero fundido. Una grúa aérea capaz de levantar 180 toneladas transporta su carga. Se agregan aditivos para que el acero sea de la consistencia correcta. Aquí se sacan los electrodos del cucharón del horno. Ahora, un obrero abre las boquillas vaciadoras del distribuidor. El acero fundido entra a los moldes. Se enfría rápidamente y comienza a endurecerse. Se producen lingotes de acero en tamaños que varían entre 4,5 y 10,6 metros. Los lingotes se cortan del largo deseado con un soplete a gas natural. Con un lápiz de cera se marcan las barras con una identificación de vaciado. Queda por hacer el aplanado de los lingotes. Antes de comenzar el aplanado, los lingotes se meten en el horno y se recalientan durante 2 horas a 1095 grados centígrados. El eyector de lingotes se enfría con chorros de agua. Los lingotes se colocan sobre el aplanador y son comprimidos por poderosos rodillos. Esta operación les da el tamaño y la forma deseados. Rodillos enfriados con agua aplanan los lingotes. Algunos de estos tienen espesores que disminuyen de 12 centímetros a 14 milímetros, mientras otros se reducen de 15 centímetros a 19 milímetros. Al final del proceso, las barras se mueven a una velocidad que alcanza los 35 kilómetros por hora. Una vez que han alcanzado las dimensiones deseadas, las barras deben enfriarse. Esta cama de enfriamiento permite que las barras se enfríen de manera uniforme. En esta planta se fabrican anualmente cerca de 400.000 toneladas de barras de acero. Ese es un video bien ilustrativo. Voy a otro segundo. Trenes, camiones, coches, puentes,
barcos, aviones. ¿Qué tienen en común? El acero. ¿En qué más cosas se puede encontrar acero? La respuesta es en todo. Incluso si algo no está hecho de acero, está hecho con algo que sí está hecho con acero. La fabricación de cualquier producto que haya en este planeta está relacionada de alguna forma con el acero. Las edades del hombre se han denominado gracias al bronce y al hierro, y el acero podría nombrar a nuestra era. ¿Cómo se hace un producto sin el que el mundo moderno no puede vivir? ¿Cómo lo hacen? El acero parece algo muy natural, y se puede entender que crean que salió de la Tierra con ese aspecto. De hecho, no hay ningún metal natural que se llame así. Para hacerlo es necesario recurrir a una alquimia moderna. Todo empieza con el hierro. El hierro es el ingrediente básico del acero y se puede encontrar en las rocas. Las rocas, que son muy ricas en mineral de hierro, se pueden encontrar en las profundidades de todo el mundo. Y de allí se llevan a los altos hornos. En la ciudad inglesa de Scunthorpe es necesario recurrir a 4 reinas británicas para convertirlo en acero. Les presentamos a Anne, Mary, Bess y Victoria. Estos son los 4 hornos de los hornos de acero Coros, y aquí es donde la roca pulverizada comienza su proceso de transformación. El mineral de hierro es básicamente óxido de hierro o hierro químicamente unido al oxígeno. El problema es que para conseguir acero hay que deshacerse del oxígeno y separar el hierro de la roca. Para hacerlo hay que fundirlo. El hierro se eleva a la cima de los hornos en unos contenedores que tienen el tamaño de un camión de basura y después lo echan en el horno. A continuación se desprende una gran cantidad de aire caliente. Por eso se llama el horno de explosión. La roca se derrite a una temperatura de 2000 grados centígrados. Es increíble pensar que algo que tiene el aspecto de lava era solo hace unas horas rocas sólidas. Ya no es mineral de hierro, ahora es hierro fundido. Desde aquí se echa el hierro a un tren. Por supuesto, no es un tren cualquiera. Lo llaman torpedo. Tienen un aislante especial para poder transportar hierro a 1500 grados centígrados. Cada día se transportan a la planta donde se produce el acero 10.000 toneladas de hierro fundido. El hierro se vierte en un gran tambor que puede almacenar 350 toneladas de hierro. Parece fuego líquido, pero aunque parezca increíble, en solo 30 minutos este hierro derretido se va a transformar en acero. Solo se necesitan 3 pasos. El primer paso, añadir virutas de metal. Esto ayudará a controlar la temperatura que va a alcanzar. El segundo paso consiste en verter el hierro y añadir el ingrediente secreto, cal. Parece un cóctel, pero se va a parecer más a un volcán. El tercer paso, añadir oxígeno. Parece muy sencillo. Bueno, lo que está sucediendo en el interior de este contenedor es como convertir el plomo en oro. El problema es que en el hierro hay impurezas, como carbón, que impedirían fabricar un acero de buena calidad. Así que en la mezcla de hierro líquido se introduce un surtidor de oxígeno. Expulsa un chorro de oxígeno puro a una velocidad que es el doble de la velocidad del sonido. Esto hace que el carbón se convierta en gas y que el hierro se convierta en acero. En el momento en que se abre el contenedor se puede apreciar ese momento de alquimia. El hierro se ha transformado en el producto de nuestra era. También podemos descubrir las cualidades de la cal. Flotando sobre la superficie están todos los productos de desecho llamados escoria y que la cal ha sacado a flote. Ahora, lo que tenemos burbujeando bajo la superficie es acero de alta calidad. Es la primera vez que se ve salir el acero desde el fondo de la cuchara.
en el siguiente proceso donde el acero fundido gana las propiedades adecuadas para poder desempeñar las funciones que le esperan. Los raíles de tren necesitan barras largas y delgadas de acero. Los pianos y los puentes colgantes necesitan cables finos. Los coches y las lavadoras necesitan placas de metal. El acero caliente se somete a un proceso de enfriamiento con agua y se introduce a través de rodillos fríos que los rocían con agua. Puede que la capa externa del acero esté dura, pero en su interior sigue siendo acero líquido. A continuación, el acero se corta con cortadores de gas automáticos. Aunque deje de estar al rojo vivo, tardará varias horas en enfriarse lo suficiente para poder manipularse. Aunque todavía no se parezcan a objetos de acero que podamos usar, muy pronto lo harán. Está preparado para hacer todos los productos del mundo. El acero tiene sobre sus espaldas una responsabilidad mundial y está dispuesto a asumirla. Ya. ¿Qué les parece? Ese es un ejemplo nomás. En internet se pueden buscar un montón de videos que explican la producción del acero. Pero ¿qué es lo común? Lo común, ¿cierto?, es la materia prima, que es o mineral de hierro o chatarra reciclada. Esas son las dos posibilidades. O una mezcla de ellas. Hay cierto siderurgia que usan ambas, ¿ya? Dependiendo, digamos, de la disponibilidad del material. Una de las ventajas que tiene el acero, más allá de las propiedades del propio metal, es que la materia prima es muy fácil conseguirla. O sea, nada es fácil en esta vida, digamos, pero hay disponibilidad de hierro básicamente en todo el planeta, ¿ya? El mineral de hierro es la roca más común que existe en la superficie de la corteza terrestre, ¿ya? Entonces ustedes donde vayan hacen un hoyo profundo, ¿cierto? Y van a encontrar un mineral de hierro, ¿ya? En cualquier parte del planeta, ¿ya? Entonces no es un material que sea escaso ni difícil de encontrar, ¿ya? Entonces es una ventaja. Si no, esos números, ¿cierto?, de producción mundial sería difícil encontrarlos si no hubiese una cantidad de materia prima suficiente para cubrir esa demanda. Ahora, obviamente, la cantidad no es infinita, como ningún material en la naturaleza. Pero ya hablamos que el hierro es reciclable, infinitamente reciclable. Entonces, en la medida en que los procesos se tecnologizan, ¿cierto?, y se vuelven más eficientes, lo más probable es que en un futuro todo el hierro que se hace sea reciclado, ¿ya? Y eso es perfectamente posible. Después de la materia prima, ¿cierto?, viene el horno, que es donde se funde la roca, ¿ya? O la materia prima. Y ahí, eso es usual, ¿cierto?, que los hornos estén en altura, por eso se llama altos hornos, ¿ya? Porque están en altura. ¿Cuál es la idea? Es aprovechar, ¿cierto?, las propiedades de la gravedad, porque una vez que está fundido el metal, ¿cierto?, tiene propiedades líquidas y por tanto se puede, por gravedad, destinar hacia donde yo quiera, ¿cierto?, procesarlo. Cosa que sería mucho más difícil si yo tuviera que, de un horno, ¿cierto?, trasladarlo a otro lugar, tendría que ser a presión, ¿cierto?, a través de algún proceso de tuberías o algo, y ya la cosa es complicada porque está a una temperatura muy alta. Entonces, por eso, en general, los hornos de fundición están en altura. Y ahí, ¿cierto?, las temperaturas son, ¿de cuánto? ¿A qué temperatura se funde la roca? 2500 grados. Sobre los 1500, ¿cierto? Usualmente entre 1500 y 2000 grados Celsius trabajan los hornos, ¿ya? A esa temperatura se funde la roca, ¿ya? Y se puede manipular como líquido. Y una vez que se logra, digamos, esa temperatura, ¿cierto?, y obtener, digamos, la materia prima en estado líquido, se destina, digamos, a la zona donde se procesa, ¿ya? Todas estas cucharas, ¿cierto?, que vierten, ¿cierto?, los líquidos hacia los, digamos, los recipientes, en los cuales se va a inyectar, ¿cierto?,
los elementos que se quiere, ¿cierto? Para sacar, digamos, la escoria o para darle alguna propiedad al acero. Ahora bien, hay cosas curiosas que uno tiene que igual entender en los procesos. Si ustedes se fijan, el metal, ¿cierto? Fundido en condición líquida, caliente, se tiene que manipular bastante, ¿cierto? Para poder generar tal proceso. ¿Y cómo se hace entonces? ¿De qué están hechos esos recipientes? ¿De qué están hechos? De acero. No pueden ser de acero, se fundirían. En la horno se usa mucho el ladrillo refractario, pero Son de cerámica. O sea, Cerámica, no es sí. que el recipiente sea de cerámica, el recipiente en rigor es de metal, pero está recubierto de cerámico. Porque el cerámico es altamente resistente a la temperatura, ¿ya? Y eso evita, digamos, que los recipientes se derritan, digamos, ¿ya? O se fundan, ¿ya? Y permite manipularlo, digamos, en todo el proceso. Una vez que ya están, digamos, los recipientes en los cuales se va a trabajar con ellos, ¿cierto? Se le inyecta oxígeno y cal, ¿ya? ¿Qué función tenía el oxígeno y la cal? La cal subía de escoria. Y el oxígeno hace que Reaccionar con los elementos, la impureza, digamos, ¿ya? Los elementos que yo no quiero en la mezcla, ¿ya? Y la cal, ¿cierto? También, ¿cierto? Los aglutina, ¿cierto? Y como es más liviana, ¿cierto? Que el acero, sale a la superficie, ¿ya? Y se genera toda esa costra, digamos, la superficie de escoria que después se remueve, ¿ya? Y ahí se obtiene acero, ¿cierto? De alta pureza. Y con ese acero de alta pureza ya se puede, ¿cierto? Destinar a los moldes que yo quiera para trabajarlos, ¿ya? Ya sea como rieles, que es lo usual. Rieles son no rieles de tren, ¿cierto? Sino que son estos como prismas, que se cortan a cierta longitud y se destinan, digamos, a las distintas máquinas para formar lo que yo quiera, o perfiles estructurales, barras de acero, o otros elementos que no sean para la construcción, como sería. Y usualmente se hace con los famosos rodillos, ¿cierto? Con distintas formas que van a través de distintas pasadas, que se dice, van comprimiendo. Es como la forja, ¿cierto? Como antiguamente se hacía a mano con martillo, es lo mismo, solo que ahora se hace con maquinaria, ¿ya? Y mucho más rápido. Y se le da la forma, digamos, de lo que se quiera, digamos, producir. Una vez que se tienen esas formas definitivas, se generan los procesos de tratamiento térmico, ¿ya? Que también los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Que si ustedes se fijaron, el tratamiento térmico no es uno solo en general, ¿ya? ¿A qué se refiere uno con tratamiento térmico? Es al enfriamiento, ¿cierto? Al tratamiento de enfriar el acero, de llevarlo del estado rojo, ¿cierto? Al rojo, digamos, caliente, a temperatura normal. ¿Ya? Y ese proceso, digamos, no es único, es decir, no es que yo lo enfríe una sola vez y ahí quedó. No. En general se hace un proceso cíclico, ¿ya? Es decir, se enfría hasta cierta temperatura, después se recalienta, después se vuelve a enfriar, pero no hasta la temperatura ambiente, sino que hasta cierta temperatura y después se vuelve a calentar, ¿ya? Y paulatinamente se va bajando ese umbral, ¿cierto? De temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Bueno, lo vamos a explicar después, ya tiene un porqué, no es gratuito, ¿ya? Tiene que ver, digamos, con lo que yo quiero obtener, ¿cierto? En términos de propiedades físico-químicas del acero, ¿ya? como la dureza, ¿por qué? Sí, tiene que ver con la dureza, con la resistencia mecánica, con la ductilidad, ¿ya? Porque piensen que lo que hablamos la clase pasada, que el acero de construcción nosotros necesitamos ciertas propiedades, ¿ya? Que para obtener esas propiedades tiene que hacerse un proceso de esta naturaleza, ¿ya? A diferencia de otros metales que sí pueden tener un único proceso de enfriamiento, ¿ya? Porque se requieren otras propiedades, ¿ya? Por ejemplo, lo típico son las armas, ¿cierto? O los cuchillos, o algunas herramientas. Cuando se enfrían, cuando se hace el proceso térmico es de una sola vez, es casi de golpe, ¿ya? Porque así yo obtengo ciertas propiedades que quiero para esos elementos, ¿ya? Como dureza, ¿ya? Los metales de herramientas o de cuchillos, ¿cierto? Requieren obtener mucha dureza, ¿ya?
Ese es su fin. Y para eso se hace un solo tratamiento térmico de golpe. Eso no nos sirve en el acero o de construcción, no queremos eso. ¿Ya? Porque, como decíamos, si hacemos ese tratamiento térmico de una sola vez, claro, ganamos mucha dureza, pero también el metal queda muy frágil. ¿Ya? Piense usted en la herramienta, ¿cierto? No sé si han tenido la oportunidad de ver cuando se rompe una herramienta. La herramienta no se deforma mucho, se rompe de golpe. ¿Ya? Piensen en un cepo, en una llave de tuerca, por ejemplo. Si han tenido la oportunidad de ver cuando se rompe una llave de tuerca, ¿cierto? Por sobreesfuerzo, la llave de tuerca se rompe sin deformarse mucho. ¿Ya? Esto es como que fuera cristal, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de un umbral de resistencia alto, pero cuando sobrepasa ese nivel de resistencia se rompe sin deformarse. Eso es porque la llave de tuerca o la herramienta tiene un acero de alta dureza, pero muy frágil. Eso como de alta cantidad de carbono. Sí, porque tiene una mayor cantidad de carbono, porque tiene, digamos, otro objetivo. ¿Ya? La herramienta tiene un objetivo distinto al de construcción. ¿Ya? La herramienta, ¿qué es lo que necesita? Necesita alta resistencia al desgaste, dureza, es decir, que no sea fácil de... No, la dureza es que no sea fácil de desgastarse. ¿Ya? El punto Eso del es- cincelador. ¿Ah? El punto del cincelador es como el más común porque el cincelero se aprieta. Y eso es totalmente distinto a lo que queremos hacer en construcción. ¿Ya? Entonces, por eso los procesos térmicos son diferentes. Bueno, veamos, ¿qué más? Propiedades físicas. Esos videos también los voy a subir a la web para que los tengan. Las propiedades físicas del acero son bastantes. ¿Ya? Más allá de lo. O sea, siempre hemos dicho que las más importantes son la resistencia mecánica y la ductilidad. ¿Ya? Esas son las claves. ¿Ya? Pero hay otras propiedades físicas que también hay que tener en cuenta porque van a servirnos en algún momento. La fusibilidad. ¿Qué es lo que es la fusibilidad? ¿Sabes ese concepto? Tiene que ver con el proceso de fabricación. ¿No? Es la propiedad que tiene cualquier metal, en particular, ¿cierto? O elemento, para poder ser deformado o darle forma en estado líquido. ¿Ya? Eso es lo que se llama fusibilidad. Los metales en general son fusibles, ¿cierto? Se pueden, digamos, fundir y darle forma en forma líquida. Basta con que yo pueda manipularlo, ¿cierto? Que tenga, digamos, la posibilidad, como el acero, de manipularlo a través de recipientes recubridos con cerámica. Forjabilidad. Ahí tengo que empezar a entender la diferencia entre los conceptos. ¿Qué es lo que es forjabilidad? Dar la forma. ¿Sí? Es similar a esto. Es la cualidad que tiene un metal al cual se le puede dar forma, pero en estado Líquido. sólido al rojo, sólido caliente. ¿Ya? Que el acero también tiene esa propiedad. Si yo tengo un acero, ¿cierto?, al rojo caliente, que es lo que hacían los artesanos, digamos, antiguamente para darle forma, ¿ya? Al hierro fundido, ¿cierto? Incluso hoy en día hay personas que se dedican a hacer ciertos objetos metálicos de manera artesanal. ¿Ya? Antiguamente se usaban mucho las fraguas en las obras. Claro. O sea, todavía hay gente que usa fraguas, pero es más por un tema de, no sé, de romántico, digamos. Porque no es algo que se encuentre en el mercado, sino que para hacer armas, ¿cierto? Cosas así, digamos, artesanales, se puede usar la famosa forja, ¿cierto? Que tiene este principio, ¿ya? Que es llevar al rojo el metal, no fundirlo, sino que es sólido, pero a alta temperatura, de manera tal de que yo pueda manipularlo a través de traspaso de energía, ¿ya? Básicamente golpeándolo, digamos, con alguna herramienta. ¿Ya? Maleabilidad. ¿Qué es lo que es la maleabilidad? Es el siguiente nivel, ¿ya? Es decir, la capacidad que tiene un metal para poder darle forma a temperatura ambiente, a temperatura normal. ¿Ya?
hay metales que son mucho más maleables que otros, por ejemplo, el cobre es muy maleable, ¿cierto? Se puede tomar una lámpara de cobre y lo modifica fácilmente, o incluso un tubo de cobre y no cuesta mucho doblarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es maleable. El acero también es maleable, pero se requiere mucha más energía para hacerlo, ¿cierto? Pero se puede hacer, ¿cierto? Si ustedes han tenido la oportunidad, digamos, de trabajar en una obra y han visto cómo trabajan los maestros ferradores, se dan cuenta de que el acero es maleable, ¿cierto? Tiene ahí su técnica, digamos, para doblar los aceros de construcción y por tanto se puede modificar. Se necesita energía, digamos, fuerza en algunos casos, pero se puede. ¿Ya? Por tanto, el acero tiene estas tres propiedades. Puede ser, ¿cierto?, deformado o se le puede dar forma tanto en estado líquido, caliente, sólido, caliente y a temperatura ambiente. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia importante ahí? Es que si yo lo modifico a temperatura ambiente, no es lo mismo, ¿cierto? No voy a obtener el mismo resultado mecánico, físico del acero que si lo modifico a temperaturas, ¿cierto?, altas. ¿Ya? Porque cuando el acero ya está sólido, ¿cierto?, a temperatura normal, tiene ciertas propiedades mecánicas. Si yo lo modifico, ¿cierto? Si yo tomo una barra de acero, lo que hacen los maestros ferradores, y la doblo, está bien, voy a obtener, ¿cierto?, la forma que yo quiero, pero el acero queda alterado en la zona, digamos, donde se modificó. Ya no tiene las mismas propiedades mecánicas, ¿cierto?, que un acero que no ha sido, ¿cierto?, tocado. ¿Ya? Y eso igual hay que tenerlo claro. No quiere decir que el acero se vaya a romper ahí, no, pero ya, ¿cierto?, quedó con las propiedades alteradas. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que decíamos que el acero tiene un alto rango elástico? Entonces, para yo poder doblarlo y dejarlo doblado, tengo que hacer que el acero sobrepase ese rango elástico, ¿ya? Para que quede con una deformación. Porque si yo lo doblo y no sobrepasa el rango elástico, ¿qué va a pasar? El acero va a volver a su posición, ¿ya? Entonces, el maestro ferrador, cuando hace eso, probablemente él no lo sabe, o quizás sí, no lo sé, digamos. Pero lo que está haciendo es que está llevando el acero sobre su rango elástico, ¿ya? Le está imprimiendo una carga tal que el acero queda deformado, por tanto, sobrepasó su rango elástico y ya se comportó de manera plástica. Y por eso quedó deformado, ¿ya? Y por tanto, las propiedades mecánicas de esa zona que quedó doblada ya no son las mismas que del resto del acero, ¿ya? ¿Ya? Eso pasa cuando se deforma el acero a temperatura ambiente. Ductilidad. Lo que hablamos de eso. Es importante aquí hacer la pausa porque muchas veces se confunde este concepto con este, ¿ya? Y no son lo mismo. ¿Qué es lo que es la ductilidad? Algo dijimos en la clase pasada. Ahí lo tenemos definido por si no lo notan. Es la capacidad de deformación plástica que tiene un metal, en este caso el acero, ¿ya? La ductilidad es la capacidad que tiene, ¿cierto?, de deformarse, ¿cierto?, de comportarse, digamos, de manera plástica, como un chicle, digamos, cuando se le imprime una carga, ¿ya? Que no es lo mismo que ductilidad. Perdón, que no es lo mismo que maleabilidad. Maleabilidad es la capacidad de darle forma a temperatura ambiente. ¿Se entiende la diferencia? Son diferentes. La ductilidad está relacionada con el comportamiento mecánico de los metales, del acero en este caso, ¿ya? La maleabilidad es una propiedad simplemente que tiene que ver con la capacidad de dar forma, ¿ya? ¿Ya? Así que anoten esa diferencia, porque se la voy a preguntar. Profe, ¿Sí? ahí en la actividad usted explicó que ahí sí que es la deformación plástica, pero eso es en base a lo que uno trabaja el acero, por ejemplo, cuando uno se le aplica carga. O sea, lo que pasa es que la ductilidad o la ductilidad es la propiedad que los aceros de construcción siempre van a tener, ¿ya? Que tiene que ver con la capacidad de deformarse mucho, ¿cierto? Sin romperse, ¿ya? Esa es como una definición más simple de entender y más coloquial,
¿ya? La capacidad de deformarse mucho sin romperse, ¿ya? Eso es lo que hay de fondo, ¿ya? Porque tiene esa propiedad, es como un chicle, ¿cierto? Usted el chicle lo toma, ¿cierto? Y lo pueden estirar y estirar, y antes que se corte, ¿cierto? Va a estar bastante largo, ¿ya? Ese es como el concepto que hay detrás de la ductilidad, ¿ya? Y al acero le pasa algo similar. Obviamente el acero no se estira como un chicle, pero sí se deforma bastante, ¿cierto? Antes de llegar a su estado de rotura, ¿ya? Que es diferente a la maleabilidad, ¿cierto? La maleabilidad es la capacidad que yo tengo para darle forma a temperatura ambiente, nada más. Tenacidad. También mencionamos algo de eso, ¿cierto? De eso. Quiero que la tenacidad. Es la capacidad de soportar, ¿cierto? Traspaso de energía, ¿cierto? Repentino. Resistencia al impacto, que sí. El acero tiene una buena tenacidad, los aceros de construcción tienen buena tenacidad, tienen buena resistencia al impacto, ¿ya? Quiere decir que si usted lo golpea, ¿cierto? Le transfiere energía repentinamente, el acero no se va a romper fácilmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de absorber esa energía, ¿cierto? Sin producir daño. Resistencia. ¿Qué es la resistencia mecánica? Eso ya sabemos, ¿cierto? Es una de las principales propiedades del acero, su alta resistencia mecánica. Elasticidad. También lo hemos hablado bastante. El acero tiene un rango elástico bastante alto, quiere decir que es un material que se comporta de manera elástica hasta cierto nivel de carga. Y eso es bastante bueno en obras de construcción, ¿cierto? Porque muchas veces uno puede diseñar una estructura de manera tal de que se comporte de manera elástica. Bien. ¿La elasticidad tiene algo que ver con la ductilidad? Son parte, digamos, de las propiedades del acero. Lo que pasa es que cuando decimos que el acero tiene distintos comportamientos dependiendo del nivel de carga, el primer rango de comportamiento es el elástico. Se comporta de manera elástica. Y después, cuando deja de ser elástico, se empieza a comportar de manera plástica, que es donde se visualiza la ductilidad del acero, ¿ya? Porque ahí, cuando se empieza a comportar de manera plástica, se empieza a deformar, ¿cierto? Sin romperse, y ahí nos damos cuenta de que tiene esta capacidad dúctil, ¿ya? De deformarse sin romperse. Entonces la primera etapa es la elasticidad, después pasa a la ductilidad. No, la segunda etapa se llama etapa de plasticidad, ¿sí? O de fluencia, ¿ya? Que es donde se visualiza la propiedad de ductilidad, ¿ya? La adherencia también está relacionada, ¿cierto?, con la capacidad de formación del acero, que es la capacidad del acero de reducir su área, ¿no? Porque cuando el acero se ve sometido a carga, no solo se deforma longitudinalmente, sino que también se reduce su área, ¿ya? Es decir, la sección se reduce y por tanto se deforma mucho, ¿ya? Y ahí, digamos, eso es lo que se llama adherencia, ¿ya? La capacidad de deformarse transversalmente, ¿ya? De ceder, por eso viene la palabra adherencia. Sí, bueno, ahí la definición no sé si es tan buena, porque dice el grado de deformación elástica, pero ese grado de deformación se calcula así, se calcula, digamos, con el área transversal inicial versus el área final, ¿ya? Así se calcula lo que se llama el grado de deformación. La dureza, también. También un concepto que se suele confundir, ¿cierto?, con otros conceptos como la tenacidad, la resistencia mecánica. A veces, ¿cierto?, si uno no entiende mucho los conceptos, cree que son todos iguales, y no es lo mismo, ¿ya? La dureza, ya lo hemos dicho, es la capacidad de resistir el desgaste superficial, ¿ya? De resistir el rayado, como se dice, ¿ya? Es decir, si ustedes tienen dos elementos de la naturaleza, cualesquiera sean, que puedan ser naturales o artificiales también, y los frotan,
uno siempre va a rayar al otro. ¿Ya? Uno va a quedar marcado y el otro no. Nunca va a pasar que ustedes froten dos y los dos queden marcados. Eso nunca va a pasar. Porque siempre hay uno que es más duro que el otro. ¿Ya? Eso es dureza. La capacidad de resistir el rayado superficial. ¿Ya? Incluso hay un rango de dureza. ¿Cierto? Esto lo estudian los geólogos bastante. ¿Ya? Hay un ranking, ¿cierto?, de los materiales más duros de la naturaleza. ¿Ya? Dentro de los cuales, ¿cierto?, el acero tiene una buena posición, pero el acero no es el más duro que existe. ¿Ya? Ningún acero, digamos, es el más duro, digamos, de la naturaleza, porque hay aceros que son más duros que otros. ¿Ya? Los aceros para herramientas, dijimos, ya tienen alta dureza, ¿cierto? Están, ¿cierto?, en una buena posición en el ranking de dureza, pero no son los más duros. ¿Cuál es el material más duro que existe? Diamante. El diamante es el material natural más duro que existe, ¿ya? Pero en los últimos años, ¿cierto?, se han desarrollado materiales artificiales que son más duros. ¿Ya? Interesante eso. ¿Ya? Les invito ahí a que busquen información de eso. ¿Ya? Pero si tuviéramos que hablar de materiales naturales, efectivamente el diamante es el que se utiliza para cortar casi todo. El diamante se utiliza incluso para cortar metal o para cortar roca, ¿ya? Roca sólida, ¿ya?, que es ultra dura. Y esa es la famosa dureza. ¿Ya? Incluso hay ensayos que se hacen para determinar la dureza de un material. Oxidabilidad. ¿Ya? También hablamos de la capacidad de oxidar, que es una propiedad, ¿cierto?, no muy buena del acero, pero la tiene, es así. ¿Ya? Y es bueno, digamos, tenerlo claro porque es una de las principales debilidades que tiene y uno tiene que estar atento a esa situación, porque los aceros de construcción son muy susceptibles a la oxidación, ¿cierto?, a oxidarse. Y eso es un problema, ¿cierto? Porque si tenemos una estructura soportante, no queremos que tenga ninguna debilidad. ¿Ya? Más aún, si pensamos que una estructura metálica puede estar en servicio 10, 20, 30, 50 años, y si no se le hace ningún proceso de mantención, entonces puede ser un problema grave. ¿Ya? Que ha pasado muchas veces, ¿cierto? Hay muchas estructuras metálicas que nunca se hizo mantención y al final ya no se pueden recuperar y lo único que queda es echarla abajo. ¿Ya? Y eso, digamos, por la propiedad, digamos, que tiene el acero de reaccionar muy fácil con el medio ambiente. ¿Ya? Ustedes me dirán, bueno, profe, pero hay aceros que son inoxidables. Efectivamente, hay aceros que son inoxidables, pero los aceros que son inoxidables usualmente no son totalmente compatibles con los aceros estructurales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que tener ciertas propiedades mecánicas, ¿cierto? Tienen que tener cierta posibilidad de tener recubrimiento de protección, porque al final lo que un acero inoxidable lo que tiene es un recubrimiento, ¿cierto? Con algún elemento, digamos, que lo protege, como sí, el molibdeno sirve, pero los más, ¿cierto? Los elementos que más protegen, ¿cierto?, al acero, ¿cuáles son? Lo de aquí. No, metales. El zinc, cromo, esos son los más típicos, ¿ya? Por eso cuando uno ve un acero inoxidable lo ve con una terminación, ¿cierto?, espectacular, porque el zinc y el cromo le dan esa cualidad, ¿cierto?, visual. El problema, ¿cierto?, es que esas protecciones son superficiales, ¿ya? Y por tanto lo que hacen no es que el zinc, ¿cierto?, otros elementos sean inocuos, no es que no reaccionen, al contrario, reaccionan, ¿cierto?, con el oxígeno. Y por eso esa reacción se produce en la capa superficial de protección, y no dentro, que es donde está el acero estructural. ¿Es porque se bañan el producto así? ¿O? Pueden ser, hay de dos formas, ¿cierto? Uno que es el famoso, digamos, ¿cómo se dice? Proceso en caliente y otro en frío, ¿cierto? Que es cuando la protección se incorpora cuando se elabora el acero, en caliente. Ahí está incorporado dentro del músculo. El otro es cuando se le hace un baño
cuando ya el acero ya Cuando se manda está a elaborado, ¿cierto? Y como que se pinta, Se por manda- decirlo de alguna manera. Cuando se manda a galvanizar, Claro, y eso, galvanizado frío caliente. ¿Ya? Y lo que hace es que ese galvanizado, ¿cierto? O sea, la protección superficial reacciona con el oxígeno y evita que pase hacia adentro del acero. ¿Ya? Pero eso tiene un tiempo, ¿no? Pues el movimiento tampoco es infinito. ¿Ya? A pesar de que tiene una gran capacidad de reaccionar, ¿cierto? Y tener mucho tiempo, digamos, proteger el acero, en algún momento esa protección se va a terminar. Más aún si por alguna situación de manipulación, que no es raro, ¿cierto? Cuando están montando las vigas, qué sé yo, el elemento pasa y le pasa a rayar, ¿cierto? Y raya la protección y genera ahí una zona, ¿cierto? Desprotegida, entonces ahí se empieza a meter el óxido igual. Entonces, claro, usar el acero protegido como elemento estructural, en teoría se puede, pero la mayoría de las veces se evita porque en definitiva esas protecciones son una falsa sensación de seguridad, porque o no quedan bien protegidos o se pierde la protección, ¿cierto? Sin la mantención. Y lo que se opta es hacerlo estructural, ¿cierto? Protegerlo externamente con algún tipo de, no sé, pintura externa o elemento externo y hacer un proceso de mantención adecuado. Eso es lo mejor. Así es como duran más, pues no solo el acero, sino que cualquier elemento. Y lamentablemente eso no pasa mucho, ¿cierto? Porque cuando se ejecuta una obra siempre se establecen los procesos de mantención que al final casi nunca se cumplen. Así que el tema de la corrosión siempre es un tema que tiene que estar presente en nuestras preocupaciones. ¿Ya? Y ver de qué forma se pueden mejorar los procesos, ¿cierto? Y cuando uno ejecuta obras de acero, tiene que preocuparse de que queden en la mejor condición posible, ¿ya? Protegido y todo. Después, cómo se mantienen, ya, bueno, quizá ahí uno no puede hacer mucho, salvo que uno trabaje en una empresa de mantención, ¿cierto? Pero es así, hay que estar claro en eso. Y sobre todo si son estructuras que quedan expuestas a situaciones que puedan ser riesgosas, por ejemplo, estructuras que están en el borde costero. ¿Ya? Hay muchas estructuras metálicas que están en el borde costero. Yo les comenté, me parece alguna vez, que del puente Capuchino. ¿No? ¿No? No. El puente Capuchino, ¿cierto? Que es la vía elevada que conecta ahí, ¿cierto? Viña con Valparaíso, que empieza un poco más después del reloj de Flores hacia Valparaíso. Hay toda una vía elevada, ¿cierto? Y si ustedes pasan en vehículo, sienten, digamos, que la losa, ¿cierto? Se golpea y el auto se siente cuando. ¿Ya? Abajo tiene una estructura metálica, ¿ya? O sea, el puente Capuchino tiene dos estructuras. Tiene una estructura que es más antigua y una más nueva, no entre comillas, ¿ya? Porque la más antigua debe tener más de 70 años, ¿ya? Que es de hormigón armado, que es la que está como más cerca del cerro. Y más hacia el mar, que está la vía elevada, esa debe tener un poco más de 30 años, ¿ya? Que se ve, digamos, desde la playa de Playa Vargas, Caleta Vargas. Uno mira y se ven los pilares, ¿cierto? Pilares gigantes. Sobre esos pilares hay vigas metálicas. Son metálicas. Las vigas principales que sostienen la vía elevada son metálicas. Y tienen un importante grado de corrosión, ¿ya? No digamos que se van a caer mañana, ¿ya? Pero no han tenido mantención desde que se ejecutó esa obra, ¿ya? Y de hecho hay un proyecto, ¿cierto? Hay un proyecto que está ya elaborado, ¿cierto? Del CERVI, que pretende modificar todo eso, volar toda esa vía elevada, ¿cierto? Y hacerla de hormigón, de vías pretensadas de hormigón, ¿ya? Que en estos tiempos es lo mejor, sobre todo para zonas como esa, ¿ya? Que van a estar sometidas a alto, digamos, ataque, digamos, del medio ambiente. Ahora bien, ¿cuándo eso se puede ejecutar? Nadie lo sabe, ¿ya? Pero ojalá que sea luego, porque si no eso se va a seguir corriendo y puede ser riesgoso de manera importante, ¿ya? Hay zonas que están muy corroídas, ¿ya? Y claro, uno pasa por encima y cree que la cosa está perfecta, no es tan así. Así que cuando pasen, acuérdense.
la salida de los gemelos en la vía Las Palmas también tiene vigas metálicas y tampoco le hacen mantención. Lo más probable es que también tenga problemas de corrosión. Sí, ese es el gran problema. O sea, es que es lo que yo siempre digo cuando discuto con algunos colegas, ¿cierto? Y con algunos alumnos también. Es que muchas veces algunos profesionales evitan usar ciertos materiales porque dicen, no, es que este material después no se comporta mal. Pero no es el material, es que ese es malo. Si el material de por sí no es bueno ni malo, el material es lo que es, ¿no? Tiene sus propiedades conocidas. Si el proceso es cómo se construye, cómo se diseña, cómo se mantiene, cómo se fiscaliza. ¿Ya? Si falla alguno de esos procesos, claro que la cosa no va a funcionar. ¿Ya? Y no es culpa del material, es culpa del proceso. ¿Ya? Una vez tuve una discusión muy importante, digamos, con unos colegas porque a ellos no les gustaba usar los pavimentos de adoquines, los famosos adoquines, como pavimento vehicular, porque decían que no funcionaban, que se salían con el tiempo. Y yo, es cierto, se salen, pero no es porque el material sea malo, es porque no hay, hay algo malo en el proceso, ¿ya? Y el tema es que, claro, no se hace mantención. Si uno va a un pavimento de adoquín, que incluso puede ser de acera, no necesariamente vehicular, se sale un adoquín y nadie se preocupa de ir y repararlo, sino que empieza a salir uno y ya cuando sale uno se empieza a salir el resto y ya... Ok, se perdió. ¿Ya? Pero porque no hay un proceso, ¿cierto?, claro, de cómo se debe conservar y mantener esa vía, esa obra. Hay pavimentos de adoquín incluso en carretera que funcionan perfecto. Y ahí están, llevan años, pasan vehículos pesados, ¿cierto? Si es carretera y funciona perfecto. Para el sur sí, aquí en zona central del norte no, pero por el sur, si ustedes van a la carretera austral, ¿cierto? Coyhaique, por allá, ¿cierto? Van a ver que hay pavimentos, carreteras que son de adoquín, o sea, adoquín de concreto, y funcionan perfecto. ¿Por qué? Porque se hace un proceso de conservación permanente, ¿cierto? Así que no es el material el que es el malo, ¿ya? Yo insisto, el material no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Y uno tiene que tener claro lo que es, y si tiene claras, digamos, sus propiedades y sus limitaciones, entonces va a saber usarlo, ¿ya? Y el acero, una de las falencias que tiene es el proceso de mantención, de conservación, ¿cierto? Uno cree que el acero lo ve tan resistente, y siempre dice, hace la hora y bueno, olvídate. Pero no es así, el acero también tiene debilidades, y esta es una de las principales. Una de las que en general provoca que el acero pierda sus cualidades mecánicas, ¿cierto? Y por tanto, una de las principales situaciones que definen que se tienen que reemplazar las piezas de acero por el acero. Soldabilidad. También es una propiedad de los metales, del acero en particular, que es la capacidad de ser fundido localmente para poder ser unido solidariamente a otro elemento, otra pieza, ¿ya? Es decir, que yo una pieza de acero puedo fundirla, es decir, puedo fundirla en una pequeña parte, una porción, sin que se vea afectado el resto, ¿ya? Y eso me permite que en esa zona localizada, ¿cierto?, al llevarla a alta temperatura, yo la puedo unir, ¿cierto?, con otra. Esa es la capacidad de soldabilidad. Bueno, hasta ahí las principales propiedades físicas, ¿ya? Si ustedes buscan información, hay muchas otras propiedades, ¿ya?, que son más secundarias, pero ahí nos vemos las más importantes. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los aceros? Bueno, hay muchas formas de clasificar los aceros, la verdad. Si ustedes buscan en literatura, casi que cada autor tiene una forma de clasificar los aceros, ¿ya? Hay unas que son muy complejas, ¿cierto?, indicadores bien elaborados. Pero la idea es tener una noción general, ¿ya? Por lo tanto, la clasificación que yo les pongo aquí es bien general, que son 4 grupos básicamente, ¿ya? Los aceros al carbono, que son los aceros que a nosotros más nos importan, los aceros de construcción. Y ya sabemos, ¿cierto?, que tienen una cantidad de carbono pequeña, ¿cierto?, no allá del
0,2-0,3%. Que están destinados a la obra de construcción, es decir, comportarse mecánicamente, tener capacidad de carga, tener ductilidad. ¿Ya? Después tenemos los aceros aleados, ¿ya? Que son los aceros que se caracterizan por tener presencia de otros metales, que le dan otras propiedades, ¿ya? Y tienen otros fines, otros usos, ¿cierto? Como por ejemplo algunas piezas, digamos, de engranaje de maquinaria, ¿cierto? Motores, ¿cierto? Algunas piezas, digamos, de quincallería, ¿cierto? O de sanitaria, que ahí se necesitan otras propiedades, ¿ya? Como por ejemplo... ¿El bronce? Sí, el bronce. Sí. Que el bronce tiene la propiedad de que es bastante inocuo, por ejemplo, ¿ya? Que no se oxida fácilmente, ¿ya? Y por eso es muy bueno para piezas, digamos, sanitarias, por ejemplo, ¿ya? Que se utiliza bastante, o piezas que quedan expuestas al medio ambiente. Aceros inoxidables, ¿ya? Estos también se utilizan bastante en la construcción, pero no para uso estructural, ¿ya? Más bien para uso arquitectónico, ¿cierto? O para dar, ¿cierto? Algún tipo de ¿cómo se dice? Estético, ¿cierto? Algún, ¿cierto? Situación estética como, no sé, baranda, ¿sí? Sombreadero. Para lugares más expuestos, dice usted. Claro, sí. Sí. De hecho, digamos, la mayoría de los elementos ornamentales que se utilizan en zonas costeras, por ejemplo, son de hormigón, o sea, de acero inoxidable, ¿ya? Ustedes lo miran, de acero inoxidable. Lo que no quiere decir que no reaccionen con el oxígeno, insisto, ¿cierto? Si ustedes van a un edificio, ¿cierto? Que tiene una baranda ahí de acero inoxidable que ha estado algunos años, van a ver que la baranda ya no está así, pero 100% pública, ¿cierto? Igual tiene sus trazos, ¿cierto? Se empieza a poner, ¿cierto? Medio rojizo, ¿ya? Es porque igual ese recubrimiento reacciona con el oxígeno. Bueno, y también se utiliza para un montón de otras industrias, ¿cierto? Como por ejemplo la salud, ¿cierto? La cocina, ¿cierto? Los elementos quirúrgicos para la medicina son muy resistentes al óxido, porque tiene que ser así, si el óxido es un veneno. Entonces no puede haber un bisturí que tenga óxido, eso no puede pasar, no sería como un crimen, ¿ya? Entonces esos aceros tienen que tener una muy alta resistencia al óxido, ¿ya? Y es cierto, si usted tiene un bisturí, si tiene la oportunidad de tener un bisturí o comprarlo, déjenlo ahí, digamos, a la intemperie, y van a ver que prácticamente no se oxida, ¿ya? Porque están fabricados de esa manera, ¿ya? No tienen una alta resistencia mecánica, ¿ya? Si ustedes lo doblan, lo quebran, pero ese no es su fin es no oxidarse. Y los aceros para herramientas, que ya dijimos, ¿cierto? Tienen altas propiedades de resistencia al desgaste, pero en general son muy frágiles. En general, no todos, pero lo que sí es cualidad de toda la herramienta, de los aceros que se utilizan para herramienta, es la alta resistencia al desgaste, ¿ya? Porque la herramienta tiene que durar, ¿cierto? No puede ser que yo utilice, digamos, un alicate, digamos, y a la primera se le fueron todos los dientes, no tiene sentido, ¿cierto? ¿Ya? Ahí tenemos los 4 principales grupos, ¿ya? Ahí se pueden clasificar básicamente todos los aceros. Ya, el que nos importa más a nosotros es el primero, que son los aceros al carbono, ¿ya? Son los aceros. ¿Hacemos una pausa?